Hola, soy Mario Mancera. Bienvenidos nuevamente al canal Mario Scoff. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de las sustancias químicas que utilizamos cuando hacemos limpieza de superficies en prevención del COVID-19. El video que vamos a ver hoy es un video complementario al video que se llamó Trabajo y COVID-19. Entonces es importante que vean ese otro video, lo buscan en el canal simplemente con el nombre. Dentro de esas sustancias químicas que utilizamos para la limpieza de superficies está el alcohol etílico o etanol, el alcohol metílico o metanol, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y tenemos también el hipoclorito de sodio. De estas cuatro sustancias, los dos alcoholes son inflamables. ¿Esto qué quiere decir? Que si no seguimos los protocolos necesarios, podríamos generar en un momento dado un incendio o una explosión. El alcohol metílico, a partir de 9 grados centígrados, genera vapores inflamables. El alcohol etílico, por su parte, a partir de 12 grados centígrados, genera también vapores inflamables. Entonces, estos vapores inflamables que se generan pueden generar incendio o explosión siempre y cuando se encuentren en el rango de los límites de inflamabilidad o explosividad, es decir, dentro de los límites inferior de inflamabilidad al límite superior de inflamabilidad. Entonces, para el caso del alcohol metílico, el límite inferior es de 6 y el límite superior es de 50. Es decir, que si estamos entre 6% y 50% de vapores de alcohol metílico en mezcla con el aire, eso sería inflamable o explosivo. Y por su parte el alcohol etílico, si se encuentra entre 3.1 y 27.7% en mezcla con el aire, también sería inflamable o explosivo. Ante una fuente de ignición. Esa fuente de ignición no necesariamente es una llama abierta, ¿sí? Es el calor que se produce. Entonces puede ser una chispa, puede ser el automóvil, por ejemplo, cuando un carro se deja parqueado al rayo del sol, la temperatura interna aumenta. Entonces esa temperatura interna puede llegar a 50, 60 grados centígrados y podría generar una explosión. ¿En qué casos? Cuando llevamos alcohol, he visto en algunos casos que la gente está llevando el alcohol, el mismo alcohol que le aplican a la gente con la pistolita que aplica, o chorrito o neblina, en la suela de los zapatos para entrar a los diferentes establecimientos. Entonces, ahora muchas personas andan con eso en la mano, dentro del carro. La otra vez vi una señora que se iba a subir la familia al carro y le aplicó al esposo por todas partes, a los niños por todas partes. Cuando estaban dentro del carro les hizo subir los pies para aplicarles en los zapatos y dentro del carro. Entonces se podría crear una atmósfera inflamable dentro del vehículo y habría una explosión, un incendio ante una fuente de ignición. Y esa fuente de ignición puede ser el mismo automóvil. Entonces, por ejemplo, el mismo automóvil pues, que quedó parqueado ahí durante un tiempo al rayo del sol. Dejar esos recipientes de alcohol dentro del carro también es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque empieza a subir la temperatura, el recipiente está cerrado, hay líquido en una parte del recipiente, en la parte que no hay líquido hay vapores de ese alcohol y empiezan a aumentar la presión por la temperatura. Y aumenta la presión y llega el momento en que se puede estallar. No estoy diciendo que en todos los casos se vaya a estallar, pero se puede estallar. Y si la temperatura es tal que pueda crear, entonces se estalla y además de eso hay un incendio o una explosión. Entonces, ojo con ese uso indiscriminado del alcohol, en mi opinión, no se debe hacer. Es decir, máximo llevar el gel antibacterial, pero el gel antibacterial también con las precauciones del caso porque también tiene alcohol. Veamos cómo inflama el alcohol.
Entonces vimos en el video una velita, se aplicó alcohol, así como lo está aplicando ahorita muchas personas, y se genera una llama, se prende, el alcohol en neblina se prende. Eso es lo que pasó. Entonces, eso ocurre con el alcohol. Entonces el alcohol, dejémoslo solo para limpieza de superficies, limpiar las superficies cuando no haya gente en el puesto de trabajo, ¿sí? Dejarle el minuto para que accione, ¿sí? Utilizarlo en la concentración que es, igual si estamos utilizando peróxido o hipoclorito de sodio en la concentración que especificamos en el video anterior, no subir esa concentración. Entonces, pues sigamos hablando la parte de inflamabilidad con los alcoholes. Entonces les decía, pueden ver el video Laboratorio del Fuego si quieren profundizar en ese tema pues del fuego. Entonces está también en el canal y con ese nombre, Laboratorio del Fuego. Veamos también cómo inflama el gel antibacterial. Bueno, vimos en el video, simplemente le pusimos una llama para que prendiera y prende pues porque tiene alcohol. Pero luego vemos cómo sigue esa llama, se aumenta, que ya se empieza a prender, ya no está prendido solo el alcohol, sino los otros componentes de ese gel, ¿sí? Entonces ya ese incendio se aumentaría, se aumenta en ese caso. Pero ¿qué es más peligroso entre uno y el otro? Digamos que es relativo decirlo, pero el alcohol, como es líquido, pues tiende, digamos, un líquido tiende a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Pero si se cayó sobre una silla, pues entonces se va a esparcir por todas partes, va a empapar esa silla. Si se cayó en el piso, se va a esparcir por el piso, ¿sí? Hasta que encuentre elementos que lo contengan. Entonces, en ese sentido es más peligroso. Pero con ambos hay que tener las precauciones del caso. Para mí sigue siendo mejor lavarse las manos con agua y con jabón. Está determinado que si no se pueden establecer el número suficiente de unidades para el lavado de manos con agua y jabón, se utiliza el gel antibacterial. Pero entonces con las precauciones del caso. Al final vamos a decir algunas recomendaciones. Por su parte, veíamos que el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito de sodio no son inflamables. Entonces no tenemos ese problema que tenemos con los alcoholes. Pero, ¿qué problema tenemos? Que como son sustancias químicas, tienen reacciones exotérmicas con otras sustancias, ¿sí? Y pueden crear reacciones explosivas. Y pueden crear reacciones explosivas entre sí, es decir, estas 4 sustancias que estamos hablando, si las mezclamos, podrían generar reacciones explosivas. Ahora, esa reacción explosiva no es que siempre suceda, ¿sí? Y no vayan a ponerse a hacer esos ensayos porque podría haber explosiones muy violentas, que podrían ser muy peligrosas. Entonces, no hagamos ensayos, simplemente sabemos que químicamente eso es posible. Va a depender de la concentración de cada una de las sustancias, de la cantidad de cada una de ellas también, de la temperatura, de la forma como se estén mezclando, ¿sí? Y nos pueden generar explosión. Entonces no las mezclemos. Si vamos a utilizar alcohol, utilizamos solo alcohol. Si vamos a utilizar peróxido de hidrógeno, solo peróxido de hidrógeno. Hipoclorito de sodio, solo hipoclorito de sodio. Y en la concentración que les digo en el video, trabajo y COVID-19. Dentro de las formas de control, pues tenemos varias, pero hablemos ahorita, ¿qué pasaría si hay un incendio? ¿Sí? Si hay un incendio de alcohol. Entonces, tengo también un video que se llama el agua en un incendio clase B. Así se llama, si lo pueden ver en
en el canal, pero les voy a mostrar aquí un video específicamente con alcohol. Ese video que les muestro en el agua en un incendio clase B es con gasolina. Ahora veamos con alcohol qué pasa. Bueno, entonces vimos un incendio de alcohol y aplicamos para apagarlo agua en chorrito y agua en neblina. Vimos que con agua en chorrito no es posible extinguirlo y podría incluso expandirse, mientras que cuando aplicamos en neblina sí lo podemos controlar. Entonces un incendio, si ocurriera un incendio por alcohol, tendríamos que utilizar agua en neblina o tendríamos que utilizar un extintor de dióxido de carbono, de CO2, o de polvo químico seco, o ya cuando es en tanque se utilizan espumas, ¿sí?, para combatir ese incendio. Veamos entonces ahora algunas medidas de control. Entonces, siempre almacenar el alcohol, ya sea metílico, etílico, el peróxido, el peróxido de hidrógeno, ¿sí?, o agua oxigenada, el hipoclorito de sodio, en un lugar donde almacenemos sustancias químicas y tengamos los protocolos de almacenamiento adecuados. Tenemos que mantener alejado del calor a los alcoholes, ¿sí?, es decir, alejado de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas, de energía estática, ¿sí? Cuando vamos a hacer un trasvase, o sea, no me refiero a un trasvase de que ustedes vayan a hacer de un bidoncito pequeño, de 1 litro a uno más pequeño, ¿sí?, sino cuando tenemos, por ejemplo, una canica de 55 galones o tamaños mayores. Entonces tenemos que tener puestas a tierra para evitar que la energía estática nos ocasione un incendio o una explosión, ¿sí? No dejar dentro del automóvil, ya les expliqué por qué. Y no utilicen alcohol, por favor, es peligroso. O sea, báñense con agua y jabón y utilicen el gel antibacterial. Cuando se hacen estos trasvases, pues tiene que ser en un lugar donde tengamos materiales ignífugos, donde usemos un embudo, ¿sí?, si es un recipiente grande, que tengamos una bomba adecuada para el proceso. Entonces eso es importantísimo. El gel antibacterial entonces también tiene que estar pues alejado de fuentes de calor, ya vimos que también se prende. Y no nos agreguemos grandes cantidades, ¿sí? O sea, lo repito una y mil veces, todas las concentraciones en los porcentajes que les di, ¿sí?, del alcohol, del hipoclorito de sodio y del peróxido de hidrógeno, las concentraciones que le di. Y, es decir, nosotros nos aplicamos una gota de gel antibacterial y eso es suficiente. ¿Sí? No hay que aplicarse gran cantidad. ¿Qué pasa con los alcoholes? Los alcoholes destruyen la capa grasa que tiene la dermis. La piel tiene una capa grasa de protección, entonces perdemos esa capa de protección, entonces quedamos vulnerables a muchas cosas. Se debe mantener cerrado herméticamente. En uno de los videos veíamos el alcohol, les mostraba la tapita cóncava, debe tener doble tapa, el alcohol, ¿sí?, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito de sodio, o sea, todas las sustancias químicas líquidas deben tener doble tapa, es decir, la tapita cóncava que entra a presión y la tapita de rosca. No mezclar entonces, ya dijimos, los desinfectantes. Cuando limpiamos, pues obviamente tenemos que utilizar mascarilla con los cartuchos apropiados, monogafas de seguridad, ropa de trabajo, careta de acetato. En caso de utilizar guantes, entonces necesitamos para los alcoholes de goma de butilo de 0,7 milímetros
y digamos con una resistencia a la ruptura de 480 minutos, y deben cumplir alguna norma. Entonces, por ejemplo, la norma EN 374, ¿cierto? Para el hipoclorito y el peróxido de hidrógeno es mejor utilizar guantes del estilo de 0,11 milímetros. Entonces, eso es lo que quería decirles esta vez. Tengamos mucho cuidado cuando utilizamos estas sustancias para limpiar superficies. Otra cosa que hay que tener en cuenta, están llenando de alcohol tapetes para que la gente entre, se limpie los pies en el tapete, digamos que tiene alcohol, luego pasa a un segundo tapete para secarse. Entonces eso es un foco de un posible incendio. Entonces hay que tener todas las precauciones del caso. Luego, ¿dónde dejamos ese tapete? ¿Cómo lo secamos? Entonces tenemos que tener unos protocolos, unos procedimientos, porque después ese tapete queda generando vapores. Y esos vapores ya vimos que son inflamables o explosivos. Nos vemos entonces en el próximo video.